aceros de baja aleación con diferentes contenidos de níquel y similares microestructuras y propiedades mecánicas, por Isabel Zuluaga y Miguel Vaquero. Bueno, para empezar, este trabajo se hizo porque el fenómeno de corrosión, que es lo que le da a los aceros, afecta a componentes estructurales utilizando la industria de gas y el petróleo. La gestión eficaz de las soluciones a los problemas de corrosión contribuye no solo a la reducción de costos, sino también al cumplimiento de las políticas relacionadas a la seguridad, salud y medio ambiente. Por otro lado, la disminución de reservorios convencionales de gas, petróleo requiere transitar por ambientes más agresivos, con mayores contenidos de ácido sulfúrico, dióxido de carburo, cloruros y azufres elementales elevados a temperaturas y presiones. En estos medios se producen ciertos mecanismos de degradación, tales como corrosión bajo tensión en ácido sulfídrico. Bueno, la incorporación general del níquel en estos aceros mejora sus propiedades mecánicas y su templabilidad, con un bajo impacto negativo en la soldabilidad. La norma ISO 151562 restringe su uso hasta su máximo de 1% en peso, como también un valor máximo de dureza en 22 HRC. Estos límites se basan en la hipótesis de que el exceso de los mismos podrían afectar negativamente la resistencia al SSC. Bueno, eh, la, la historia y los antecedentes. El límite de contenido de níquel se basa en estudios realizados por Treacer y Swanson y Duplon en los años 60 y 70. Por otro lado, algunos investigadores han concluido que el fenómeno de CSC, que es el corrosión bajo tensión en ácido sulfúrico, no depende del contenido del níquel, sino de la microestructura y dureza de la aleación 9 y 12, lo cual hace que el límite planteado por la norma ISO 15156-2 sea controversial. Conocimientos básicos para hacer este experimento. Uno de los efectos negativos que puede provocar el níquel en el SSC es debido a su influencia en la temperatura de transformación eutoide, que es el A1. El aumento del níquel como elemento aleante disminuye la temperatura A1 y aumenta la dureza final de la martensita revenida por endurecimiento por solución sólida. Entonces lo necesario es que, por lo tanto, un adecuado diseño del tratamiento térmico para esta aplicación requiere de un conocimiento de las temperaturas críticas del acero. Bueno, para aceros de bajo contenido de níquel se acepta que el fenómeno de SSC es un mecanismo de fragilización por hidrógeno, estando en la suscepción de SSC ligada a la absorción y transporte de hidrógeno hacia zonas potenciales para la propagación de fisuras. El níquel influye también en la absorción, difusibilidad y atrapado del hidrógeno. Por otro lado, el níquel puede generar otros efectos en el SSC. Desde el punto de vista de la corrosión, el níquel puede aumentar el potencial de corrosión y la capacidad de generar hidrógeno absorbible a potenciales catódicos y puede promover, en presencia de un medio con H2S, la formación de cadenas protectoras de sulfuros de hierro, favoreciendo la hibridación de la corrosión generalizada y dificultando la permeación de hidrógeno en el material. Sin embargo, algunos otros autores han observado que dicha capa promueve la formación de picaduras y trincheras que pueden servir como zonas potenciales. Para iniciar el fenómeno de propagación de fisuras, en este punto aún no se encuentra al otro lado definido el efecto del níquel en la absorción de hidrógeno y la velocidad de propagación de fisuras. El estudio de efectos del níquel en SSC requiere de aceros de distinto contenido de níquel, con microestructura uniforme y similares propiedades mecánicas, de manera tal que el efecto del níquel pueda ser separado de otros efectos metalúrgicos. El procedimiento. En el paso 1 tenemos que, tomando un tamaño de barra de 10 milímetros de lado,
ya que a partir de esta barra se podrían mecanizar las probetas necesarias para estudiar el efecto del níquel en el SSC. Paso 2. El tipo de morfología de la martensita es dependiente de la temperatura de inicio de la transformación materialística. Para Ms mayor a 315 grados. Materialista es el tipo de listones, mientras que el Ms es menor a 205 grados. Domina la martensita en placas A. Temperaturas intermedias se pueden encontrar en ambos tipos de martensita. El paso 3. Se exige que el Ms de cada uno de ellos exceda los 315 grados. En el paso 4, las composiciones químicas determinadas para las aleaciones estudiadas se detallan en la tabla 1. Las mismas fueron fundidas en hornos de vacío, colocadas y laminadas por Sophisticated Alloys Inc. El contenido de azufre y fósforo fue menor a 10 ppm en peso de todos los casos. Medición y temperaturas críticas al AC1 y AC3. Se llevó a cabo empleando un calorímetro diferencial de barrido, DSC. El subíndice C indica que se trata de temperaturas medidas durante el calentamiento. La muestra analizada consistió en una primicia rectangular de 2 por 2 por 4 milímetros aproximadamente. En los ensayos se efectuaron ciclos térmicos con velocidades de calentamiento y enfriamiento de 10 a 30 kilómetros por minuto, las cuales son similares a la velocidad de calentamiento de horno empleado para los tratamientos térmicos. La temperatura máxima de calentamiento fueron 950 grados Celsius durante 5 minutos en el caso de los aceros con 0 y 1% de níquel. 900 grados Celsius durante 5 minutos para las 3 y 5% de níquel. Para definir los criterios para determinar las temperaturas de transformación. La figura 1 ilustra los picos de transformación de disolución de la perlita y austentación del acero del 1% de níquel durante el calentamiento continuo a 10 kilómetros por minuto. Como convención, se tomó la temperatura crítica AC1 como aquella donde comienza el pico de transformación de disolución de la perlita en austenencia, con el objetivo de evitar la aparición de austenencia durante el revenido, mientras que para la temperatura AC3 se tomó aquella que indica la finalización de transformación austénica. A final de lograr austenizar completamente el material previo al normalizado y templado del acero. Este mismo procedimiento se realizó para todas las aleaciones ensayadas. Bueno, como dijo Miguel anteriormente, en estas tablas podemos ver lo que él nos comentaba. En la primera es la tabla de composición química de las aleaciones estudiadas y los datos dados. Y en la figura 1, que es lo que él mencionaba, son las curvas de DSC del flujo de calor que representan las transformaciones del acero en calentamiento continuo para el acero 1. Ensayos de tracción. Los ensayos de tracción se realizaron empleando una máquina universal Instron, ensayando 2 muestras por aleación. Las velocidades de desplazamiento de las mordazas fueron de 0,0576 milímetros por minuto y de 0,1 milímetros por minuto para los rasgos donde los datos respectivamente aparecen. Bueno, ¿y cuáles fueron los resultados obtenidos por el experimento? Tanto la temperatura AC1 y AC3 poseen un acuerdo satisfactorio con las temperaturas estimadas por Andrews. A su vez, puede observarse que las temperaturas AC1 y AC3 tienden a disminuir a medida que aumenta el contenido de níquel en la aleación. Esto se debe a que el níquel es un elemento gamagéneo en los aceros que tiende a estabilizar la fase y ampliar su campo de estabilidad a la temperatura más baja.
La velocidad de calentamiento también posee un pequeño efecto en las temperaturas críticas, siendo estas mayores cuando mayor es la velocidad. Entonces, según el experimento, se estableció por conveniencia una temperatura de ausentización de 900 grados para todas las aleaciones. Bueno, en el tratamiento térmico tenemos que se trataron térmicamente las muestras de acero al siguiente esquema, normalizando austenizado el 900 grados Celsius por 30 minutos y en enfriamiento al aire. En el temple, austenizado a 900 grados Celsius por 30 minutos, enfriado en solución acuosa de NaCl al 10% a 0 grados Celsius, con agitación manual de la muestra y el fluido. En el revenido, durante 60 minutos a temperaturas variables y cercanas a las indicadas en la tabla 2, a fin de garantizar que la dureza sea menor a 22. La microestructura en estado templado. Así es como se ven las microestructuras. Puede apreciarse una microestructura en forma de listón que crece en paquetes, características de aceros de una estructura martensita de bajo carbono. A su vez, puede notarse la presencia de una microestructura de granos con carburos finos distribuido uniformemente en su interior. Otros autores han reportado la precipitación de partículas de cementita finas y largas dentro de listones martenticos, determinado que las mismas poseen dos orientaciones ortogonales, preferenciales por difracción de electrones en TEM. Dichos precipitados de cementica poseen aproximadamente de 50 y 150 nanómetros de longitud y 10 y 25 nanómetros de ancho. Entonces, la conclusión de esto es que se diseñaron la composición química y los tratamientos térmicos necesarios a fin de obtener un material que permita estudiar el efecto del níquel en el CSC, independientemente de otras variables metalúrgicas. El níquel disminuye las temperaturas de transformación eutoloide y ferrita y ausentita. Los aceros en el tratamiento térmico seleccionados poseen una microestructura martensita de dureza menor a 22 HRC, que es la fuerza, con carburos finalmente distribuidos provenientes del proceso de autorrevenido durante el temple y precipitación durante el revenido. Se ha detectado un efecto de níquel en el límite elástico de los aceros estudiados, el cual podría explicar algunos de los efectos negativos del níquel en el CSC. Y por último, el níquel no tuvo un efecto marcado en la tensión de fluencia, tensión máxima y elongación medidos en el ensayo de tracción de los aceros con el tratamiento térmico seleccionado, lo cual permitiría en un futuro el estudio del CSC independientemente de otras variables metalúrgicas. Muchas gracias. Listo, muchas gracias.